A menudo observaba a Javier cuando llegaba tarde a casa por la noche, cansado, con una expresión apagada que se había vuelto habitual. Invariablemente hablaba sobre el trabajo, sobre la importancia de un ingreso estable, para que pudiéramos permitirnos nuestra comodidad acostumbrada. Yo sonreía como siempre, pero dentro de mí crecía un vacío que no se llenaba ni con la comodidad de la casa, ni con las amables palabras de mi esposo. Nuestras conversaciones dejaron de brillar como antes. De vez en cuando me encontraba pensando que no recordaba la última vez que realmente me había sentido feliz a su lado. Parecía que me perdía en la monotonía, volviéndome ajena incluso para mí misma. No era odio ni decepción, sino más bien una silenciosa añoranza por esas emociones intensas e impredecibles que una vez llenaron nuestros encuentros. Un día, Javier invitó a su viejo amigo Antonio a cenar. Él era la completa antítesis de Javier. Vibrante, libre, parecía que cada uno de sus gestos era una expresión de vida. Nos sentamos en la mesa y Antonio nos entretenía con historias, pasando de un detalle divertido a otro con una facilidad despreocupada. Me descubrí a mí misma observando cómo su presencia animaba la habitación, como si el aire se volviera más ligero y la luz más brillante. Antonio aportó esa chispa que había estado buscando durante tanto tiempo. Después de la cena, reflexioné sobre cuánto me faltaba algo así en mi vida. Quizás era esa ligereza con la que Antonio veía el mundo o su habilidad para encontrar belleza incluso en los detalles más pequeños. En ese momento, aún no sabía a dónde me llevarían esos sentimientos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi corazón latía más rápido. La próxima vez que vi a Antonio en otra reunión con amigos, me invadió una extraña sensación que no podía definir. Estaba de pie, a un lado, escuchando sus historias y, sin querer, captando su mirada. Estas conversaciones ya no eran simplemente charlas durante la cena. Me revitalizaban, añadiendo a lo cotidiano esa ligereza que tanto me hacía falta. Antonio no era el típico hombre guapo, pero en su porte, en esa confianza apenas perceptible, había una fuerza interior que me atraía. Me miraba como si supiera algo importante, pero no se apresuraba en decirlo. Trataba de detenerme, me recordaba que todo esto no eran más que fantasías, pero algo dentro de mí seguía temblando con solo su presencia. Decidí entonces que solo era un juego de mi imaginación, un deseo escondido de escapar de lo conocido. Pero con cada nueva aparición de Antonio, sentía que las fronteras entre la realidad y ese deseo empezaban a desdibujarse. Su presencia se convirtió en una inesperada salvación de mi propia rutina. Él me veía, quizá, con mayor profundidad y claridad de lo que yo misma me atrevía a ver. Esto me asustaba, pues admitir estos pensamientos significaba salir de todos los límites familiares que hasta ahora había seguido. «Eres demasiado seria», bromeó, tocándome el hombro ligeramente. «¿Por qué no te relajas?» Sonreí, fingiendo que todo estaba bien, pero ese momento quedó grabado dentro de mí, como un recordatorio de que aún no había olvidado lo que era sentirme viva. Cuando Antonio me invitó a un café, no supe cómo responder de inmediato. Dijo que necesitaba discutir un proyecto en el que estaba trabajando y que le interesaba mi opinión. Las palabras eran ordinarias, pero en su mirada, en la forma en que esperaba mi respuesta, se sentía una insinuación de algo más. La tarde estaba fresca, y elegimos un rincón acogedor en la cafetería, escondido de las miradas ajenas. Hablaba sobre sus ideas con una leve pasión, y yo no podía apartar la mirada de él. Había algo especial en la forma en que describía cada concepto, como si intentara llevarme a su mundo, mostrarme algo que solo él conocía. Sus palabras eran comunes, pero los sutiles matices en sus entonaciones añadían profundidad a nuestras conversaciones, transformándolas en algo más. «No te imaginas cuánto me alegra que hayas venido», dijo Antonio de repente, inclinándose un poco más cerca. «Eres la única que realmente entiende esto». Sentí que la sangre se agolpaba en mi rostro. Sus palabras parecían inocentes, pero escondían algo más, algo que aún no podía entender o tal vez temía entender. Nos intercambiamos cumplidos y miradas, cada una de las cuales parecía una insinuación, una chispa sutil tras la cual se ocultaba algo prohibido. Cuando volví a casa, la culpa se mezclaba con la satisfacción, llenándome de una extraña mezcla de emociones.
Sabía que esa noche había cambiado algo importante, aunque fuera imperceptible a primera vista. La atracción por Antonio se había vuelto evidente, y su fuerza me asustaba, haciéndome dudar de mí misma. Esa noche, sentada en la penumbra de nuestra habitación, volví con la mente a aquellos días en los que Javier y yo apenas comenzábamos. Recordaba cada caricia, cada una de sus miradas llenas de esperanza y alegría cuando nos encontrábamos en nuestras primeras citas. Su risa, iluminando la habitación, su ternura, todo eso era tan vivo, lleno de luz y calidez. Entonces, no dudaba de que nuestro matrimonio sería fuerte, lleno de pasión y mutua entrega. El pasado se cernía sobre mi alma como un fantasma de la felicidad perdida. En un intento de recuperar lo que, al parecer, estaba perdiendo, decidí preparar una cena romántica. Cociné sus platos favoritos, encendí velas, creando esa atmósfera que alguna vez agitaba nuestros sentimientos. Javier, cansado después del trabajo, estaba un poco sorprendido, pero se esforzaba por mostrar que apreciaba la sorpresa. Me sonrió como entonces, pero esa sonrisa ya no alcanzaba mi corazón como antes. Sus palabras eran amables, pero parecían distantes, como si de repente hubiera surgido un muro invisible entre nosotros. En la mesa, bajo la luz parpadeante de las velas, trataba de concentrarme en él, pero mis pensamientos volvían involuntariamente a Antonio. Recordaba su mirada, sus palabras, tan vivas y punzantes como destellos que rompían el silencio de mi mundo habitual. Cuanto más intentaba apartar esos pensamientos, más poderosos se volvían. Me daba cuenta de que entre Javier y yo ya no había esa pasión que una vez nos unió. Esa cena solo resaltaba el vacío, sin importar cuánto intentara llenarlo. Después de la cena, mientras recogía la mesa, entendí que no podía recuperar esos sentimientos que alguna vez nos unieron. Al principio, mis mensajes con Antonio eran ligeros e inocentes. Discutíamos películas, compartíamos pensamientos casuales, como si no estuviera pasando nada. Pero con cada nuevo mensaje, con cada pequeña broma que enviaba, sentía cómo entre líneas se colaba algo más. Escogía sus palabras con destreza, y hasta las frases más comunes parecían impregnadas de sentido, de insinuaciones que me hacían sentir un calor intenso. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más atrevidos. Antonio dejó de ocultar su atracción, aunque lo hacía con cautela, como si me diera la oportunidad de detenerme si así lo deseaba. Una noche recibí un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. ¿Entiendes que no puedo dejar de pensar en ti? Estas palabras, simples y sinceras, voltearon mi realidad. En ese momento no podía negarlo. Yo lo deseaba con la misma intensidad. Sabía que estaba arriesgando todo: mi matrimonio, la confianza de Javier, la vida que habíamos construido durante años, y sin embargo, el fuego prohibido me atraía hacia Antonio. Seguimos intercambiando mensajes, y en cada uno de ellos sentía cómo este paso se volvía más cercano. Cada frase me llenaba de emoción, despertando en mí esos deseos que había ocultado incluso de mí misma. Dentro de mí surgía un conflicto. Por un lado quería retroceder, conservar lo que tenía, pero por otro lado sentía que este romance podría ser precisamente lo que me hacía falta. Antonio me propuso vernos en un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Parecía que había elegido cuidadosamente el lugar, tranquilo, casi oculto de las miradas ajenas. Dudé mucho, incluso en el último momento vacilé, aferrándome a cualquier oportunidad de cancelar la reunión. Pero finalmente, fui. Me esperaba en el bar, sosteniendo una copa de vino y mirando con impaciencia hacia donde yo estaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que ninguna palabra podría ahora cambiar lo que estaba ocurriendo dentro de ambos. Nos sentamos juntos, en una pequeña mesa, rodeados de una luz suave, casi sin ver a los demás visitantes. Parecía que el mundo entero se reducía a esa esquina, a su mirada, llena de algo que no podía, o no quería, leer hasta el final. «Silvia», comenzó sin apartar la mirada, «sabes que no puedo dejar de pensar en ti». Estas palabras rompieron los últimos restos de mi tranquilidad. Ya no quería fingir que nuestras reuniones eran casuales, que solo éramos amigos. Sentía que había cruzado una línea invisible y que el camino de regreso ya estaba cerrado. Cuando nuestras manos se tocaron accidentalmente, no fue como en las películas, donde el momento es predecible y exagerado. Fue tranquilo, natural,
Pero en ese roce, tan ligero y fugaz, se escondía toda la pasión que había estado reprimiendo. Entendía que ya no había vuelta atrás. La necesidad de estar cerca de él, de tocarlo, apagaba todos los demás sentimientos, dejando solo una emoción palpitante que me llenaba poco a poco. Intentaba esconder mis sentimientos de Javier, tratando de comportarme como siempre, pero cuanto más lo intentaba, más evidentes se volvían mis esfuerzos. Empecé a evitar sus preguntas, temiendo que pudiera leer en mi rostro esos sentimientos secretos que me desgarraban por dentro. Cada vez que intentaba hablar, encontraba una excusa para salir de la habitación o hacer otra cosa. En su mirada se reflejaba una preocupación, pero yo fingía que todo estaba bien, que mis pensamientos estaban ocupados con pequeñas preocupaciones domésticas y no con ese sentimiento arrollador e incontrolable que ahora habitaba cada rincón de mi conciencia. «Silvia, ¿qué te está pasando?», me preguntó una noche mientras cenábamos juntos. Su voz sonaba suave, pero tenía un matiz de preocupación que hacía tiempo que no escuchaba. «Nada, solo estoy cansada», le respondí, evitando mirarlo a los ojos y concentrándome en el tenedor en mi mano. Pero ya no podía mentirme a mí misma. Mi corazón se encogía de culpa, pero esa culpa solo intensificaba mi atracción por Antonio. Los argumentos racionales perdían fuerza. No podía explicarme a mí misma cómo había llegado a este peligroso camino. Los encuentros con Antonio se habían convertido en el único momento en el que me sentía viva. Pero también me corroían por dentro, dejando tras de sí cada vez más dudas. Con cada día que pasaba, entendía que el conflicto interno se intensificaba. Intentaba convencerme de que solo era una atracción pasajera, que no debía destruir lo que Javier y yo habíamos construido durante tanto tiempo. Pero mi corazón decía lo contrario, empujándome hacia Antonio una y otra vez, como si a su lado estuviera aquello que había buscado desde hacía tanto tiempo. Javier cada vez notaba más mi distanciamiento, y eso lo irritaba. Veía cómo se ponía nervioso, cómo perdía la paciencia con pequeños detalles sin encontrar una explicación lógica a mi comportamiento. Una noche, mientras estábamos en la sala de estar, su paciencia se agotó. «Silvia, ¿qué está pasando? ¿Por qué eres tan fría conmigo?» «Ya no te reconozco», dijo con un tono lleno de resentimiento y cansancio. Trataba de entender, pero yo sabía que la verdad difícilmente podría ser aceptada por él. «Te estás imaginando cosas, Javier. Solo estoy un poco saturada. Esto pasará», respondí, intentando suavizar la tensión, pero las palabras sonaban vacías. Ambos sabíamos que había algo más detrás, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Después de sus palabras, sentí que entre nosotros se abría un abismo, profundo y lleno de extrañeza. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero ya no sentíamos esa cercanía que alguna vez fue tan natural. Al alejarme de él, me sumergía cada vez más en mis propios pensamientos y sentimientos, que giraban en torno a Antonio, como si él fuera lo único que me salvaba de la vacía destrucción interna. Antonio y yo comenzamos a vernos más seguido. Ahora nuestros encuentros no eran casuales, sino premeditados, deseados. Cada una de sus miradas, cada insinuación intensificaba mis sentimientos, haciéndome olvidar la realidad, incluso si eso traía consigo una mayor confusión. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que era un refugio temporal de mis propios temores. Las dudas y la culpa me desgarraban, pero precisamente en esos momentos con Antonio encontraba paz, aunque solo fuera temporal, como si él fuera mi salvación de mí misma. Antonio me propuso pasar una noche en el club con sus amigos, y yo, sin pensarlo mucho, acepté. Parecía una oportunidad perfecta para evadirme, escapar de mis preocupaciones y simplemente sentirme libre. El club, con su música y ritmo, parecía llevarme a otro mundo, uno donde podía permitirme ser quien hacía tiempo había deseado. Estábamos sentados en una mesa, rodeados de sonidos, luces y gente, y la atmósfera me envolvía como un cálido capullo, despojado de todas las preocupaciones y dudas. Antonio estaba a mi lado, su mirada brillaba como siempre, pero esta vez era más confiada, sin esconder el deseo que había entre nosotros desde hacía tiempo. Sentía cómo todo lo que estaba sucediendo me arrastraba cada vez más, liberándome del sentido del deber, la responsabilidad y las preocupaciones que se habían convertido en parte de mi vida. Cuando me propuso bailar,
Acepté sin dudarlo. Nos movíamos al ritmo, casi fundiéndonos con la multitud, y cada paso, cada mirada parecía desplazar todas mis inquietudes. Me permití olvidar todo, excepto ese momento, cuando Antonio estaba a mi lado, y cuando en el aire flotaba algo inexplicable y atrayente. En algún momento, nuestros rostros se acercaron, sus manos rodeaban mi cintura, y el mundo alrededor desapareció. Sentí cómo sus labios se acercaban, y en ese instante finalmente nos besamos, apasionadamente y con desesperación, como si el tiempo ya no existiera. La multitud que nos rodeaba ocultaba nuestro momento, haciéndolo a la vez secreto y preciado. En ese momento, cuando Antonio y yo estábamos, consumidos el uno en el otro en la pista de baile, el mundo a mi alrededor parecía un capullo cerrado. La música, la luz y el ritmo me llenaban, sin dejar espacio para pensamientos sobre la realidad. Nuestro beso era prohibido, pero en ese segundo no podía detenerme. No podía ni quería pensar en las consecuencias. Pero de repente sentí una mirada que parecía atravesar ese capullo. Al separarme de Antonio, me volví lentamente y vi a Javier. Estaba parado cerca, inmóvil como una estatua, con una expresión de asombro y dolor que era imposible no notar. Sus ojos, usualmente cálidos y llenos de cariño, me miraban vacíos y fríos, como si no me reconociera. Entre nosotros se cernía un silencio, largo como una eternidad. Toda la realidad cayó sobre mí con tal fuerza que apenas me sostenía en pie. Lo miré, comprendiendo que en un instante había perdido todo lo que era nuestro. En este choque silencioso no hacían falta palabras. Todo ya estaba dicho. Él lo había visto todo, y en su mirada leía a la vez desesperación, odio y desconfianza. El mundo alrededor desapareció, solo Javier, yo y mi propio error, que destruía todo lo que alguna vez habíamos construido. En sus ojos, mi traición era innegable, y sentía cómo el mundo en el que vivía se quebraba, colapsando bajo el peso de lo que había hecho. La casa, que hasta hace poco parecía un lugar seguro, ahora se había convertido en un escenario de tensión silenciosa. Javier entró detrás de mí, cerrando la puerta con fuerza. Ni una sola palabra salió de sus labios, pero su mirada decía más que cualquier acusación. ¿Vas a explicar algo?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era fría y distante, como si hubiera tenido que reunir todas sus fuerzas para hablar. Intenté encontrar las palabras, pero se atoraban en algún lugar profundo. Javier, yo sé que es terrible, pero me sentía perdida. Me faltaba algo, dije apenas conteniendo las lágrimas. Comprendía lo insignificantes que sonaban mis excusas ante su dolor, pero aún así intenté explicarme, esperando que pudiera entender, aunque fuera un poco. ¿Algo?, repitió mis palabras con amargura, moviendo la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Entonces buscabas eso que te faltaba con mi amigo? Toda mi vida, todos nuestros años juntos, parecían haberse convertido en una cadena de justificaciones y razones que ahora no tenían ningún sentido. Su dolor era tan evidente que no podía sostener su mirada. Expresaba todo lo que había estado guardando durante meses, su decepción, sus dudas, que al parecer lo habían inquietado mucho antes de aquella noche. «No puedo, Silvia», dijo finalmente, respirando hondo. «No puedo confiar en ti. Construimos algo juntos, y yo creía que era real, que estaba basado en el entendimiento y el respeto mutuo. Intenté retenerlo, decir algo que pudiera cambiar la situación, pero sabía que cualquier palabra mía ahora solo sería un sonido vacío. Había tomado su decisión, y yo solo podía observar cómo recogía sus cosas. En sus ojos ya no había calidez, y comprendí que jamás recuperaría aquello que había destruido en un solo instante. Quedándome sola, por primera vez me di cuenta de lo vacía y silenciosa que podía ser la vida cuando no hay nadie con quien compartirla. La casa en la que Javier y yo habíamos reído, cenado juntos y hecho planes, ahora se había vuelto ajena. Cada habitación, cada rincón me recordaban aquellos momentos que había destrozado con mis propias manos. Comprendía cada vez más que mi ansia de pasión y novedad había terminado en una catástrofe. En la búsqueda de algo que creía necesitar, perdí a la persona que, a pesar de todas nuestras dificultades, siempre había estado a mi lado. Reflexioné sobre cómo, de forma insensata,
había ignorado su cuidado y apoyo, centrándome en emociones fugaces que apenas podían ser una base para algo verdadero. El silencio se convirtió en mi constante compañía, y en él encontraba no solo amargura, sino también la verdad sobre mí misma, esa verdad de la que había estado huyendo durante tanto tiempo. Admitir esto era doloroso, pero a la vez liberador. Ya no podía seguir justificándome o buscando razones en otros. El error había sido mío, y ahora me correspondía a mí enfrentar sus consecuencias. No sabía lo que me esperaba, pero comprendía que debía empezar de nuevo. Tenía que aprender a vivir con las consecuencias de mis decisiones, construir una vida desde cero, por doloroso que fuera. Mi objetivo ahora era encontrarme a mí misma, entender qué era lo realmente importante para mí y tal vez algún día encontrar las fuerzas para seguir adelante, ya sin ilusiones ni autoengaños.